Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga una vez más. Estamos contentos con una gran expectativa esta semana. Una hermosa expectativa de lo que Dios va a hacer en Venezuela. No lo que van a hacer los venezolanos, sino de cómo Dios va a actuar en medio de nuestro pueblo para salvarlo, para traer un ánimo diferente, una visión diferente. ¿Qué va a pasar? No sabemos. No sabemos, pero estamos a la expectativa, eso repito, de que va a suceder algo bueno y bueno en gran manera para nosotros. Aquí nosotros continuamos predicando el mensaje de la palabra de Dios y el deseo de nuestro corazón es que esto sirva en alguna medida para edificar a algunos de los que los escuchan. Esta tarde quisiera compartir con ustedes el pasaje de Génesis 1:26 y en ese pasaje vamos a hablar de que nosotros somos o fuimos hechos, el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y este pasaje quizás pueda ser muy conocido o muy leído, pero no creo que sea exactamente así, en esa misma medida entendido. Entonces vamos a leer el pasaje de Génesis capítulo 1, versículo 26. La palabra del Señor dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ok, este pasaje del capítulo 1, versículo 26, tiene, a mi manera de ver, un aspecto más de mostrar Dios la gracia suya, la gracia eterna de Dios, ¿verdad? Porque la gracia es eterna así como es Dios. Dios es eterno, su gracia es desde siempre. ¿Y cómo muestra Dios su gracia al hombre? Bueno, porque es el único en los 5 días de la creación, a ninguno le da el anuncio como lo hace en el día sexto. En el día sexto, él convoca a la Trinidad, dice, hagamos. En los días previos usted escucha que dice, y dijo Dios, y fue así. Y dijo Dios, hágase, y fue así. Pero en el día sexto dice él, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Segunda prerrogativa, es que a ninguno antes le dijo, ustedes van a ser hechos conforme a mi imagen o conforme a mi semejanza. Solamente al hombre. Tercero, otra prerrogativa del hombre es que le dijo, ahora tú te vas a enseñorear sobre todo lo creado, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre toda bestia del campo y todo el que se arrastra, todo. Lo voy a poner bajo tu responsabilidad, bajo tu administración. Pero una cuarta prerrogativa es que a ninguno de los seres creados, de todo lo que Dios creó en los primeros 5 días, él estableció una relación con tal criatura. Con ninguno, solamente con el hombre. ¿Se acuerdan cuando en el capítulo 3 dice que se paseaba Dios por el huerto del Edén y le dijo al hombre, ¿dónde estás tú? Hay una relación entre Dios y el hombre. Claro, porque si el hombre viene a ser mayordomo de todo lo que Dios creó, bueno, a alguien tiene que darle cuenta, es a Dios. Entonces tiene que haber una relación de entregar cuentas de cómo ha sido su mayordomía. Así que a eso me refiero, que es como el génesis de la gracia sobre la humanidad. Una gracia, digamos, funcional, sí, pero es gracia al fin. ¿Por qué? Porque les da unas prerrogativas que no existe un mérito que lo antecediese. Ok, cuando el hombre está bajo esta condición, dice, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Estas dos palabras son interesantes cuando la vemos en el hebreo. Ayer no las estudiamos, pero es interesante verlas. ¿Por qué? Porque en ello la imagen es el reflejo de la autoridad de Dios. En otras palabras, donde Dios llegase,
¿Llegó Dios? No, no llegó Dios. Llegó el que representa la autoridad de Dios. El conocimiento, todo lo que se iba a hacer, llegó el conocimiento de Dios. No, el conocimiento del hombre. Pero ¿quién le da el conocimiento al hombre? Dios. Entonces Dios le daba al hombre conocimiento, le daba autoridad, le daba razón, le daba veracidad, le daba dominio, le daba señorío. Esa es la imagen de Dios. De tal manera que toda criatura que viese al hombre, entendía que ahí llegó la autoridad. Ahí llegó el Señor. Ahí llegó el amo. O no sé cómo lo veían, no, claro, no hablaban, pero ya se persuadía, ¿verdad? Cualquier ser de que, epa, aquí llegó alguien que a Dios representa. El segundo aspecto de esto es la semejanza. La semejanza tiene que ver con el carácter, según su palabra en hebreo. Tiene que ver con lo que es Dios en esencia. ¿Sabe? En primera de Juan, Dios dice, Dios es amor. Entonces, el carácter tiene que ver con el amor. ¿Me entiende? Dios es bondadoso, misericordioso, veraz. Dios es compasivo. Toda esa suma de valores definen el carácter de una persona, igualmente a Dios. Todos los valores de Dios, como por ejemplo leemos en Gálatas el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿De dónde viene todo eso? Del Espíritu de Dios. Entonces, esto lo vamos a... Ahora, estos dos aspectos no son dos cosas diferentes, son dos aspectos que están en un mismo ser. ¿En quién? En Dios. Dios tiene imagen y semejanza. Entonces, el hombre, cuando es creado por Dios, tiene imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. De tal manera que ese privilegio que Dios le da al hombre es para que en todo paso que el hombre dé sobre la tierra, impregne todo el ambiente que está a su derredor, lo impregne ¿de qué? De la presencia de Dios, de la autoridad de Dios, pero también del amor de Dios, de la compasión de Dios, de la veracidad de Dios, de su palabra, todo eso. Y algo interesante que también podemos ver aquí es que no solamente sobre lo creado fue dicho esto, sino, si ustedes me permiten un segundo, veamos lo que dice el mismo libro de Génesis, pero el capítulo 5. En el capítulo 5 dice así: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, el tercer hijo. Un hijo a su imagen, a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. Entonces, la idea ahora no es que solamente refleje sobre lo creado los primeros 5 días, sino también sobre su generación. Después de lo que había pasado con Caín y Abel, que ya todos sabemos, la única parte donde la Biblia señala acerca de los hijos que había creado Adán conforme a la imagen de Dios, se reduce en el hijo llamado Set. De tal manera que ahora la idea es que los padres transmitiesen a los hijos o delegasen a los hijos la autoridad que Dios le había delegado a él. Que los padres enseñasen a los hijos el modelo de hombre que Dios le agrada, para que los hijos a su vez pudieran transmitir eso, y eso así de cadena en cadena. De tal manera que en ese contexto del que estamos hablando no existe el pecado. Por consecuencia, no existía la muerte. Entonces había perpetuidad de vida. Ese fue el concepto originario del hombre adámico o del Edén. Ahora, claro, cuando llegamos al capítulo 3, que viene la caída del hombre, dice la palabra de Dios que en Romanos capítulo 6, verso 16, dice que uno se convierte en esclavo de aquel a quien le obedece. De tal manera que aquellos siervos llamados Adán y Eva, que eran, siervos de Dios, no tomaron en cuenta lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho que pueden
comer de todo el árbol del huerto. No sé cuántos frutos habían. Había melocotones, había mangos, había cualquier cantidad de frutos. Bueno, coman de todo, pero hay uno que no deben comer. El árbol que está en medio del huerto de la ciencia del bien y del mal. De eso no comerán, porque el día que comieren, ciertamente serán apartados de aquí. O sea, moriréis. O sea, moriréis a esta relación. Bueno, sabemos qué fue lo que pasó. Y entonces ahora el hombre viene a una etapa diferente. Ya la primera etapa adámica pasó, ahora viene posadámica, la segunda etapa, y es la vida del hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios, pero sin Dios. Ya ahora a quien él le obedece no es a Dios. Si buscan también conmigo un pasaje, déjenme leerles el pasaje que está en gracias a esa fuerza. Perdón. En Romanos, Romanos 1:22. Mire esto. Dice Romanos 1:22. El hombre sin Dios dijo en algún momento, no necesito a Dios. ¿Usted ha escuchado eso alguna vez? Yo no necesito a Dios. Entonces, profesando ser sabios, se hicieron necios. El necio es aquel que desprecia a Dios o que desestima la ayuda de Dios y dice, no, yo solo puedo. Esto es, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza, óigame bien, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto es lo que está señalando el versículo 23. Es que antes había una relación con Dios. Al romperse esa relación, el hombre buscó a Dios, pero no la halló. Entonces él se hizo una imagen de cómo era Dios. Y buscó la figura humana para decir, seguramente Dios es como nosotros, ¿verdad? Hizo un antropomorfismo, le dio figura humana a Dios. Para de alguna manera ponerlo robusto, fuerte, pero al no conseguir una respuesta, entonces él buscó la relación con el Dios que ya no conocía, pero que él entendía que tenía que estar en algún lugar, y entonces profesando ser sabios se hicieron necios, y hicieron semejanza de imagen de hombre corruptible, pero también de ave, de cuadrúpedos, de reptiles. Saben, todos ven en la historia de la antigüedad cómo los hombres adoraron que si el águila, que si la serpiente, que si el cocodrilo, que si buscaban los elefantes, animales para decir, estos son vuestros dioses, como los bueyes aquellos que hicieron al salir de Egipto. Dice el versículo 24, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al creador. La Biblia está llena. El Salmo 135 es un salmo tremendamente como amonestador de el hombre que hace, el artífice hace con sus manos una figura y dice, este es mi Dios, y le prende velas y le hace saumerio y le dice, tú irás delante de mí, y le rinde culto, dice. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Ahora, ¿cómo ejerce el hombre, cómo puede ser el hombre la imagen de Dios si no conoce a Dios? Pero hay algo que el hombre va a hacer, y es que mire lo que está pasando hoy día en la tierra, o lo que ha pasado. Hay hombres que se han levantado creyendo que tienen la autoridad de avasallar al hombre. Si no, miren los imperios asirios, los imperios babilónicos, los imperios griegos, los imperios romanos. Y todo era, ahí no había derechos humanos, ahí había un avasallamiento. Mire la Primera Guerra Mundial, el origen de la Primera Guerra Mundial. Mire la Segunda Guerra Mundial. Mire lo que pasa hoy en Ucrania. Mire lo que pasa en Corea del Norte. ¿Dónde vamos? ¿A dónde nos metemos? Hay hombres que todavía ejercen esa imagen de Dios, pero egocéntrica. O sea, ellos se autoperciben como el que tiene esa imagen
de una divinidad o de una generación o de una genealogía que debe permanecer en el poder a costa de lo que sea. ¿Y dónde está la semejanza, pastor? En Lucas capítulo 11, versículo 11, dice el Señor: ¿quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará piedra? Y si le pide un pez, le dará una serpiente. Y si le pide un huevo, le dará un escorpión. Ahora miren lo que dice el Señor: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. O sea, el hombre sigue teniendo la imagen y semejanza de Dios. El problema está en que el hombre caído de la gracia no conoce a Dios y no puede ejercer de una manera que honre a Dios esa imagen y esa semejanza de Dios. Y ahí entonces entramos en la tercera etapa, nosotros. Ahora, ¿para qué vino Jesucristo? Para recuperar esa relación que se había perdido con Dios. Para recuperar la autoridad que se había perdido. Para recuperar la relación que se había perdido. Por eso es que el Señor Jesucristo no vino a establecer religiones, vino a establecer una relación. Aquella relación que se perdió en el Edén, Él vino a restaurar el hombre en su relación con Dios. ¿Para qué? Para que entonces su iglesia sea la imagen y la semejanza del Dios eterno, del Dios de amor. Fíjense qué tremendo privilegio tenemos. ¿Cuál, pastor? Bueno, que nosotros somos los llamados a representar a Dios. Dice que somos embajadores del reino de los cielos, somos colaboradores suyos. Así que tienen que tener mucho cuidado. Como decía ayer, tenga cuidado, hermano, hermana, tenga cuidado lo que dice con su boca. Porque cuando usted profiere una palabra con su boca contra alguien, acuérdese que ese alguien a que usted dice una palabra, una ofensa, fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. O sea que tiene la misma dignidad que usted tiene. Vamos a leer Santiago capítulo 3 para tener una idea más clara de lo que aquí dice. Santiago capítulo 3, versículo 8 al 11. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? No puede ser así. ¿Cuál es el exhorto para la iglesia? Para el creyente. Tenga cuidado lo que se dice con su boca. Acuérdese que si Dios lo ha dignificado para que lo represente aquí en la tierra, piense que aunque aquel esté caído, tiene la misma dignidad porque también es obra de Dios. Ninguno está en la tierra por voluntad propia, sino por voluntad de Dios. Así que nosotros tenemos que andar bien claros en cuanto a esto. Ahora, vamos a decir, los que debemos representar a Dios dignamente. Por eso dice el apóstol, andad como es digno del evangelio. Dignamente en la tierra somos los creyentes en Jesucristo, a quienes nos ha delegado esta preciosa misión de proclamar el reino de los cielos aquí en la tierra, de ser sus representantes aquí en la tierra, de que cuando ellos vean que estamos nosotros ahí, ellos se abstengan muchas veces de decir cosas que profieren públicamente y abiertamente, pero se abstienen. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios está ahí, porque un hijo de Dios está ahí, y se abstienen de decir cosas, o cuando se van a dirigir a uno, se abstienen de hablarle en el mismo lenguaje que le hablan a otro, porque saben que este es diferente. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es nuestra imagen hoy en esta sociedad? ¿Qué semejanza reflejamos nosotros? Piensen en esto y hasta la próxima semana cuando consideraremos la parte 2 de este mensaje. Dios les bendiga y donde quiera que esté, que la paz de Dios sea con usted. Amén.